Buenas noches a todos. Iniciamos este día, lunes 28 de noviembre del 2022, la clase de leyes procesales de familia. ¿Me logran escuchar? Sí, se escucha bien. Bien. Sí, se le escucha bien, licenciado. Ok. Antes de todo decirles, ¿verdad? En que no he tenido un día bien complicado, en el sentido que no les pude mandar el correo electrónico avisándoles, pero ya les había dicho la semana pasada a ustedes que el laboratorio es para esta semana, ¿verdad? Entonces ya está aprobado por la parte de la universidad, las autoridades de la universidad. Entonces sería el último laboratorio que hacen ustedes en este ciclo de esta materia. Espero que lo hayan visto, ¿verdad? Uno. Dos, las personas que van a hacer el examen diferido, como son Jacqueline Isabel Amaya Perlera y Evelyn Urania Fuentes de Navarro, el examen, decirles, no sé si se encuentran en este momento. Buenas noches. Ok, el examen, no sé si he logrado ver ahí en la plataforma Moodle, el examen va a ser el miércoles, en horario de la clase. ¿Lograron ver ahí? Jacqueline y Evelyn. Ok, entonces... Yo estaba revisando el aula y no me sale nada, fíjese. No, es que todavía no, por eso les repito, si aparece el icono, pero no aparece habilitado para ustedes, porque va a ser el miércoles, como les repito, pero el icono tiene que aparecerles de esta No, o sea, semana. ese tampoco. Ay, que creo que con usted, creo, si no me equivoco, si en mensaje me lo puede mandar, porque su correo electrónico no me daba, quiero ver, su correo electrónico no me daba. Si gusta, me manda por mensajito. Posteriormente yo voy a revisar eso. Porque su correo electrónico me parece bien raro, ¿verdad? Entonces no sé si ahí tiene que ver unos puntos por ahí que ande. Le pediría en favor que me mande el correo, por favor, ¿verdad? Para corroborar eso. Porque por ahí estuve viendo Okay. la plataforma. Bueno, yo se lo mando, gracias. Bueno. Pero recuerden que es el miércoles, ¿verdad? Ambas a las que ya les dije del examen diferido es el miércoles en horario de clase. Bueno, decirles además de eso que el taller era el día sábado pasado. El taller que les dije la semana pasada que ustedes tenían que hacer, que podían perfectamente, es un taller que la universidad da como comodín para hacer para no hacer el laboratorio. Les decía yo la semana pasada. Ese, no sé quién es, porque era pagado, ¿verdad? Entonces, no sé qué tanto pudieron hacerlo. Yo les hice ahí les puse un icono para que quienes lo hayan hecho, eso siempre y cuando me manden, por favor el recibo del pago de ese taller, así como que han decidido ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Aplicarlo para esta materia, ¿verdad? Porque eso lo voy a mandar a las autoridades para verificar si en verdad lo han aplicado solamente para una materia, ¿sí? Entonces, me avisan, por favor, si me avisan, por favor, si eso es procedente, ¿verdad? Porque así voy a tener yo de los del taller, ¿verdad? Entonces, eso Una todo. consulta. Ajá, dígame, perdone que no. Es con relación a las notas de la cuarta evaluación, Sí. porque a mí me aparecen todavía en el aula, en el portal. Entonces, como supuestamente el taller es para aplicarlo en la quinta evaluación, no es para la cuarta. Exactamente. Ajá, entonces queríamos saber, porque queremos saber en cuál es que va a salir un poco más bajo para poderlo aplicar en esa materia. Entonces, por eso no he subido yo la guía. Ok, mire, explicarles, y de eso se los he dicho desde el inicio del ciclo, la universidad nos da un plazo para dar
para subir las notas y ese plazo termina hasta el día de mañana, ¿verdad? Por esa razón no he subido notas, porque, bueno, de hecho se han subido, pero no están, digamos, públicas para ustedes, porque se espera, o al menos así me han dado las indicaciones, que yo tengo que hacerlo el día que realmente la universidad pone. Entonces, es por esa misma razón que lo voy a hacer, van a aparecer a partir de mañana, ¿verdad? Y ustedes lo toman en cuenta. Si en el caso suyo, Reina Juárez, desea, pues por favor, desea aplicar el comodín, ¿verdad? Entonces, me avisa, por favor, y también a los del grupo, porque también eso sería en omisión del laboratorio, ya sería el quinto, ¿verdad? Entonces, eso ante todo. Sí, gracias, Lick. Ok. ¿Hay más preguntas con los que están? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo el taller lo voy a aplicar para esta materia, para que me lo tome en cuenta ahí, y poderle subir ahí lo de la guía del taller. Por eso, como les estuve diciendo al principio de esta clase, que tiene que mandarme el recibo de pago. Asimismo, mencionarme que también por medio de escrito que lo va a aplicar usted en esta materia. Oye, para tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque lo voy a Okay, mandar a... ¿Perdón? Perdón, eso se lo envío directo al correo ahora mismo. Si usted gusta, porque así yo voy a mandarlo a las autoridades para ver que tomen en cuenta que es mi materia, que la que usted va a hacer el comodín y no en otra, porque solamente para Vaya, una materia se aplica para eso. Sí. Hoy. Está bien, gracias, licenciado. Bueno. Hola, buenas noches, Lick. Una pregunta. Buenas noches, dígame. Fíjese de que en la clase pasada yo alcancé a escuchar que usted mencionó de que el taller comodín iba a ser utilizado únicamente para poder reemplazar lo que es el 30% de laboratorio, ¿verdad? No es para sumarle en el caso de que hagamos el 70% del parcial más el 30% del laboratorio y se le podría aplicar más el 30% del comodín. No es así, ¿verdad? No es así. Como se lo vuelvo a repetir de la última clase, ¿verdad? Para que tomen nota. Eso es sustitución del laboratorio en este quinto que vamos a hacer, ¿verdad? Si en el evento, pues obviamente también tendría que verificarse qué tanto ha hecho usted, si realmente pagó para ese taller, ¿verdad? Lo que se les pide ahí del taller y a la vez, ¿verdad? Que solamente sea aplicado para una sola materia. Eso sería, digamos, como los requisitos, ¿verdad? Y pues obviamente va a ser solamente para el laboratorio. En este caso sería el 30% del laboratorio. Si en el evento cualquiera de los alumnos que decidan hacerlo o aplicarlo, informen también a los grupos, ¿verdad? Porque como en el grupo no van a hacerlo, porque, ¿verdad? Van a tener ustedes su nota porque lo van a hacer individual, me explico, con el taller. Sí, es que fíjese que yo le estaba preguntando más que todo porque en los anteriores ciclos había sido así como yo le estaba comentando hace un momento, de que además de la nota del 30%, por ejemplo, del laboratorio, se le sumaba esa nota del 30% y por eso supuestamente se le llamaba comodín y por eso justamente es que yo no lo pagué, por lo que usted explicó en esta última clase. Ajá, al menos eso es lo que me han mandado por correo, ¿verdad? Para que es del laboratorio, ¿verdad? De una nota que se supone, o sea, si usted decide el taller, como le repito, o sea, usted solo va a defender ese 30% y eso va a ser lo del comodín. O sea, le llaman comodín porque sustituye a una actividad académica que se hace. En este caso sería el laboratorio, que lo estamos haciendo de manera grupal. ¿Se comprende? Sí, comprendido. Muchas gracias. Ok. Licenciado, buenas noches. Tengo una consulta. Buenas noches. Dígame. Vaya, digamos en mi caso, yo no pagué el taller, pero sé que varios de los compañeros de mi grupo sí lo hicieron. Yo soy del grupo 3. Ajá. Para efecto de hacer el trabajo, bueno, que de hecho yo ya desarrollé la guía. Yo la vi en la madrugada que usted la había subido. Ya la tengo lista. Para ese efecto, licenciado, ¿cómo vamos a quedar en ese caso? ¿Lo vamos a hacer solo nosotros el trabajo o ellos van incluidos? Vuelvo y repito, en el caso José El Merino. cuarto parcial.
O José Merino, no, sería para el quinto, no para el cuarto. Es para el quinto, como lo decía Reina Juárez, ¿verdad? Ok. Es Conectar, sí. en el caso del quinto, estoy hablando que es el que se va a elaborar y se va a hacer para el día domingo, hasta el día domingo, el laboratorio, ¿sí? Sí, Entonces, licenciado. bajo esos mismos términos, les he puesto yo el taller para que lo suban. El supuesto de ese taller, ¿verdad? Así como se los dijeron en las otras clases, así como también yo les había mencionado en la clase anterior, es que tenían que pagar el taller, porque tenían, eso les habilitaba para que ustedes estuvieran asistiendo al taller, y eso fue el día sábado. Ahora bien, si en su Sí. caso no lo pagó, pues entiendo que no le van a habilitar para que pudiese hacer eso, ¿verdad? Es decir, por lo del taller, 1. 2, en el evento que usted sea una de las personas que no optó por el taller, y sus demás compañeros sí, imaginémonos que sean 10 personas de su grupo, de las cuales 5 personas optaron por el taller y 5 no, entonces van a trabajar ustedes solamente con las 5 personas que optaron a hacer el laboratorio, ¿me explico? Entonces, usted lo va a hacer así Sí. y el líder y sublíder van a informar, ¿verdad? ¿Por qué razón no se hizo? Porque van a decir, bueno, estas personas optaron por el taller, por el comodín. Sí. Sí, en el caso ese yo estaba asignado como sublíder. Yo ya tengo lista la guía. Me voy a comunicar con los compañeros a ver qué dicen. Gracias, licenciado. Okay. Bueno, si no hay más preguntas y Gracias. termino con... Sí, dígame. En un dado caso que en el grupo todos hayan pagado el seminario, menos solo una persona no, la subiríamos solo la guía resuelta del laboratorio, perdón, la persona que va a trabajar individual, ya que todos los demás han hecho el taller. Bueno, si fue esa situación, sí, únicamente la persona, pero si usted, por ejemplo, es líder de ese grupo, bueno, usted me va a informar esa situación, ¿verdad? Porque es el líder y sublíder, como les dije desde un inicio de la clase, que es el que se va a estar subiendo, ¿cómo se llama? El trabajo, y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, su compañero, si en el evento, pues, optó, imaginémonos que usted como líder, optó por el taller y sus demás, un compañero suyo que no es líder ni sublíder, no, ¿verdad? Usted le va a hacer el favor de subirlo a la plataforma, pero solamente lo va a hacer y ahí van a informar por qué razón solo uno lo hace. ¿Se comprende? Ok, gracias. Ok. Bueno, si no hay más Bueno, preguntas, entonces, licenciado, sí, buenas una noches. consulta. Yo hice el taller, ¿verdad? Pero mi pregunta es que si el propio día que suba la guía, ¿le puedo anexar el recibo o tiene que ser antes? Pues que entiendo yo que lo tengo que informar. Yo les he dado hasta el domingo, si ustedes se han fijado en la plataforma, para subirla. Pero en la universidad voy a informar que quiénes son los que lo que han aplicado. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para saber yo quiénes son los que están haciendo esto. O sea, Bueno. ¿me explico? Entonces, para eso. Sí, ya se lo voy a enviar entonces. Gracias. Ok. Permítame. Le enviamos el comprobante del taller, Rick. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, licenciado, sí lo escuchamos. Sí, se lo escuchan. Ok. Bueno, no hay más preguntas. Si no es así, si es así, pues continúo con lo de la clase. Por Si favor, hay, licenciado. si hay preguntas también con el laboratorio, sería procedente que me estén preguntando. Recuérdense que entre más ustedes estén más claros en las preguntas, en lo que yo quiero que ustedes me hagan, van a obtener el 10, ¿verdad? Porque pues sí, por eso como les lo pongo en la rúbrica. Pero si me hacen otra cuestión de la que no les he pedido, obviamente por eso no llegan ni el 10. Esto les estoy diciendo porque, ¿verdad? Mi intención no es aplazarlos, créanme. Mi intención es que ustedes aprendan.
Una nota, recuérdenlo, no es lo que identifica al alumno. Una nota es simplemente por mero trámite, ¿verdad? Porque ustedes saben que deben de pasar la materia. Lo importante es que ustedes sepan de los temas que nosotros estamos aquí dialogando, ¿sí? Por ende, les pido en favor, si hay preguntas del laboratorio, háganmelo más tardar el día viernes. ¿Para qué? Para pues darle una oportuna respuesta a ustedes, porque les recuerden que la plataforma no siempre da las preguntas en el momento, sino que hasta mucho después de lo que ustedes lo han subido. Y no es culpa de uno y muchas veces, simplemente porque no llega la pregunta en su momento. Por eso es que les digo esto, ¿va? No es por afectarlos, ¿sí? Díganme si hay preguntas, si no continúo. ¿Sí? ¿Los escucho? Sí, gracias, licenciado. Si gusta, continúe con la clase. Ok, muchas gracias. Bueno, antes de todo y para empezar con lo de la violencia intrafamiliar, como ustedes lo ven acá, ¿verdad? De lo que he puesto en la diapositiva y el concepto propio, porque ya empezamos a hablar sobre la unidad 5, que ya es la última, que tendríamos que, pues estas 2 semanas que ya faltan, esta y la siguiente, que faltan ¿para qué? Para que termine el ciclo, ¿verdad? Y sobre todo las clases, es que me interesan que ustedes también pues empiecen a meterse de lleno, ¿verdad? Sobre este tema, específicamente en la unidad número 5, que es sobre violencia intrafamiliar. Antes de todo, debo decirle, y sobre todo los recursos, ¿verdad? Y me faltaba decirles a ustedes sobre, con respecto a la ejecución de la sentencia. Recuerden que la sentencia se ejecute por el juez que conoció en primera instancia sin formación de expediente separado y deberá ejecutarse a partir de la fecha en que quedó ejecutoriada, salvo que hubiese fijado algún plazo para su cumplimiento. ¿Qué quiero decir con esto? La ejecución no solamente es desde el momento que se piden, ¿verdad? La ejecución es por el mismo hecho que la sentencia ya está firme, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer para la ejecución de la sentencia? Por ejemplo, un divorcio por el motivo por el cual se haya tablado, sea por mutuo consentimiento, separación de los cónyuges, ser intolerable de la vida en común de los cónyuges, ¿sí? Su ejecución permite librar oficios. ¿A dónde? A los registros del estado familiar donde está inscrita la partida de matrimonio, las partidas de nacimiento de cada uno de los cónyuges. ¿Con qué fin? Para cancelar la de matrimonio e inscribir la de divorcio y para marginar los asientos de partida de nacimiento de cada uno de los cónyuges, ¿verdad? Esa es una de las situaciones. También el hecho de que hay supuestos, sobre todo pretensiones de pérdida de la autoridad parental, suspensión de la autoridad parental, que también se libran oficio. ¿Por qué? Porque todo se tiene que marginar en el asiento de partida de nacimiento de cada uno de los hijos procreados dentro del matrimonio. Eso lo dice, ¿verdad? Tanto el 125 de la Ley Procesal de Familia como el 33 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio, ¿verdad? Pero lejos de eso es por lo que les menciono, ¿verdad? Que es información de expediente separado, ¿verdad? Y obviamente eso es a partir de la ejecutoria. La ejecutoria no es como el Código Civil que se establecía antes, que era para, que se establecía para antes, pues con, hola, hola, hola. Hola, sí la escuchamos, Lee. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado, se le escucha. Perdonen que esa era eso. Bueno, siguiendo con la misma situación, como les decía, ¿verdad? El hecho de la ejecutoria no era con estarla solicitando, eso de oficio se ejecuta, ¿verdad? Ahora bien, cuando se solicita con la sola petición de la parte, ¿verdad?, a cuya favor se pronunció la sentencia, el juez o jueza de familia debe dictar el embargo de los bienes del ejecutado y se procede de conformidad a las normas establecidas en el juicio. Bueno, aquí en el código, en la Ley Procesal de Familia establecía el juicio ejecutivo, ¿verdad?
hoy con el Código Procesal Civil y Mercantil, ejecución forzosa, que decía incluso que se omitía lo relativo al término de prueba. Pero eso es para el caso, imaginémonos, de una cuota alimenticia que no se haya ejecutado, o sea, otorgado por parte de quien se le haya establecido una cuota alimenticia, y pues perfectamente el alimentario puede pedir que se ejecute la sentencia. ¿En qué? Tanto en los bienes del demandado como en su salario. Ahora bien, si la sentencia condenada al pago de la cantidad líquida o ilíquida puede proceder a hacer efectiva la primera, es decir, la líquida, ¿va? Sin esperar a que se liquide la segunda, es decir, la ilíquida. Imaginemos que si la sentencia condena al pago de cantidad ilíquida, ¿verdad? La parte cuyo favor se pronunció promoverá la ejecución, y para tal efecto presenta planilla de liquidación, o sea, todo lo concerniente a ese debe, ¿verdad? De la cual se oirá por 3 días la parte condenada. ¿Para qué? Para que establezca cuáles son las circunstancias por las cuales no ha establecido, ¿verdad? O no la ha otorgado. Expresada incluso la conformidad por el deudor, ¿verdad? O transcurrido el término sin que se hubiese hecho uso del derecho, se procederá a la ejecución por la suma que resultare, ¿verdad? En la forma prescrita para la ejecución por suma líquida, ¿verdad? Si la parte condenada expresa su disconformidad, el tribunal procederá de acuerdo a las reglas establecidas por los incidentes cuando fuera necesario, ¿sí? Ahora bien, en todo caso, si la parte cuyo favor se pronuncie la sentencia no promoviere ejecución en el plazo de 15 días que son contados pues a partir de la fecha que la sentencia quede firme, ¿verdad? El obligado a pagar podrá presentar la planilla de liquidación, ¿verdad? Ahora bien, también pues eso para establecer, ¿verdad? Con la ejecución una forma y trámite para la ejecución de la sentencia, ¿verdad? Pero también pueden haber ejecución de conducta específica. Es decir, si la sentencia condena a realizar u observar una conducta determinada, el juzgado de familia podrá señalar, ¿verdad?, al obligado un plazo razonable para su cumplimiento, según las circunstancias del hecho y de las personas. Así, en sí mismo, si transcurrido el plazo para que el obligado no lo cumple, ¿verdad?, el juzgado adoptará las medidas necesarias para evitar la frustración de la orden judicial y podrá recurrir el auxilio del organismo de seguridad pública, imponer incluso multas o informar a la autoridad competente para el inicio del proceso penal. ¿Por qué? Porque también recordemos que solo el hecho de no cumplir orden judicial, también eso es pues se puede ejecutar porque es delito, ¿verdad? Porque las sentencias se deben de cumplir. Ahora bien, también pueden haber otra modalidad, y esas son las que llamada la diligencia de adecuación de modalidades. Esto lo establece el artículo 175 de la Ley Procesal de Familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a petición de parte, al juzgado, ¿verdad?, establecerá las modalidades de ejecución o adecuará las que tenga la sentencia dentro de los límites que se estableció, ¿verdad? Y para tal efecto podrá, ¿verdad?, fijar una audiencia para que comparezcan las partes. ¿Con qué? Con el objeto de establecer la forma, digamos, más rápida y eficaz de dar cumplimiento a la sentencia, observándose lo previsto para los incidentes. ¿De acuerdo? Cuando estuvimos hablando de los incidentes, pues ahí de correrle traslado, las partes, etcétera, ¿sí? Y cuando la sentencia confiere el cuidado personal de un niño, niña o adolescente, ¿verdad?, a uno de los progenitores o a otra persona, porque puede pasar a persona determinada, el juez o jueza de familia ordenará día y hora para hacer efectiva la entrega de dicha niña, niño o adolescente, para lo cual incluso pues cita a la persona con quien convive o sea, es decir, el niño, niño o adolescente, ¿va? Salvo que estuviera bajo cuidado de la persona a quien se le confirió, ¿va? Si el cuidado no compareciera, el juez o jueza de familia solicitará al Instituto Salvadoreño, incluso, bueno, antes se le llamaba Instituto Salvadoreño de Protección Integral, ¿verdad?, de la niñez y adolescencia. ¿Y para qué? Para
para localizar, ¿verdad? Y para hacer efectiva la entrega. Pero en todo caso, se respetará incluso pues la integridad física y moral de este adolescente, de ese niño o adolescente, porque recordemos que también, son sujetos de derecho y que se supone que para que tanto el juez como lo haya escuchado también tiene que verlo ponderado, ¿verdad? De igual manera, se procede, ¿verdad? Cuando se resuelve sobre el deber de convivencia de un niño o adolescente, inclusive cuando éste se negara a cumplir la sentencia. Es decir, que la niño o adolescente no aceptara la decisión que se otorga por parte del juez, ¿verdad? Y cuando la sentencia condena el pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, como el daño moral, ¿verdad? Se fijará su importe en cantidad líquida o se establecerán las bases para su liquidación, ¿verdad? Porque eso es importante para este tipo de ejecución. Esto se me había quedado en el tintero, más o menos se los había mencionado a ustedes la clase, bueno, la semana pasada, antepasada, bueno, el lunes también, ¿verdad? Pasado, en donde también les había mencionado, ¿verdad? Que previo a la ejecución de los recursos, ¿verdad? Que no quedará firme, entramos a hablar sobre el recurso de apelación, de revocatoria, pero también ya cuando están firmes son estos aspectos que el juez tiene que librar los oficios, tiene que ejecutar su sentencia, ¿sí? Entonces eso para que tomen en cuenta ustedes, ¿verdad? De lo que habíamos hablado ya cuando ya está firme, sin posibilidad de otorgar un nuevo recurso, ¿verdad? Porque ya no hay posibilidad, el plazo ya se venció. ¿Se logra entender? ¿Se logra entender? Los escucho. Sí, licenciado. Ok, miren, si me quedo, que veo que se me está apagando el micrófono, si me quedo así, por favor háganmelo ver, porque también voy a estar hablando y ustedes no me van a escuchar, por favor. Oye. Yo más creo, Lee, que es porque está lloviendo aquí en estas zonas, no sé, allá en Oriente. Sí, sí. Aquí por el momento está también en esos mismos términos, pero no tan fuerte, ¿verdad? Bueno, reiterarle también a señorita Miranda Méndez lo que ya dije al inicio de esta clase, que las notas es en un plazo que determina el calendario académico, la universidad, y eso ya se los puse a ustedes en la plataforma. ¿Qué quiero decir con esto? Que las notas se van a hacer a más tardar el día de mañana del periodo cuarto, ¿verdad? Del examen y la actividad. Ahí las van a tener ustedes publicadas, ¿sí? Bueno. Con respecto a esto, pues sí, continúo, ¿verdad? Ahora bien, estas noches nos tocaría que estar hablando sobre la violencia intrafamiliar, ¿verdad? El proceso de violencia intrafamiliar, que es el módulo número 5 o unidad número 5 que tenemos que ver. ¿Qué podemos entender por violencia intrafamiliar, ¿verdad? El concepto propio de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Han habido muchos, porque aquí se toma violencia intrafamiliar, violencia doméstica, aunque aquí en El Salvador los tipos de violencia intrafamiliar solo se habían establecido 4. ¿Cuáles son? Conforme al artículo número 3 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Violencia psicológica, física, ¿verdad? Patrimonial y psicológica, ¿verdad? Psicológica, patrimonial, física y, ahí se me ha ido la otra, sexual. 4 son de las violencias que hace el artículo número 3 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Sin embargo, si ustedes le dan lectura al artículo 9 de la ley, mencionó otros tipos de violencia intrafamiliar que existe y ahí incluso le pone violencia simbólica, ¿verdad? Violencia, ¿sí? ¿Qué artículo dijo que era? Artículo 9 de la ley. Ah, gracias. Ese artículo de la ley, me refiero a la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia, para las mujeres, ¿pa? Pues entonces esa establece
otros tipos de violencia en su artículo número 9, ¿verdad? Que establece, aparte de las 4 que les había mencionado, que lo dice el artículo 3 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, mencionó otros tipos de violencia, que no solamente son los que se establece en el artículo 3, ¿verdad? De la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. ¿Cuáles pueden ser eso? Esta ley establece la violencia económica, violencia feminicida, violencia física, aunque esta ya está en el ¿cómo que se llama? En la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, ¿verdad? Psicológica, violencia psicológica y, bueno, y le agrega emocional, ¿verdad? Violencia patrimonial, que ya también ya está. Violencia sexual, que también está en esa, y violencia psicológica. Entonces, ustedes ven que dentro de este tipo de violencia que existe, ¿verdad? Las ha determinado que son 7 en la ley. En cambio, la ley contra la violencia intrafamiliar las retoma en 4. ¿Sí? Ahora bien, sobre esto puedo decir que el concepto propio de violencia podemos determinarlo porque también la misma ley contra la violencia intrafamiliar los menciona, ¿verdad? Cuando los conceptualiza. Y ha mencionado que es la acción que tenga o pueda incluso tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto que produzca en el ámbito de la vida privada, sea familiar o el hogar o pública, en el trabajo, en la escuela, etcétera, ¿verdad? Han habido, como les dije también, conceptos doctrinarios de la violencia. Autores como el que les consigno yo a ustedes en la diapositiva, si ustedes pueden ver, hay conceptos como autores como Caña Mercedes, donde menciona que la violencia intrafamiliar es la que se ejerce y sufre dentro de la familia o entre personas que tienen o han tenido vínculos afectivos. ¿Por qué? Porque esas son las que se debía determinar, ¿verdad? Vínculos afectivos. ¿Por qué? Porque la ley contra la violencia intrafamiliar está aplicada para, dice, valga redundancia, para que sea aplicada dentro del seno familiar, ¿verdad? No en sí para personas que no tuvieran ningún nexo familiar entre ellas. Sin embargo, ahora con la ley contra la ley especial de integral para una vida libre de violencia para las mujeres, ahí la engloba un poco más, porque ahí ya está, hay aspectos que no tengan relación familiar, pero sí por lo menos una relación digamos, de patronal, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera. O sea, toma como un hecho de que también la violencia no solamente en el seno familiar se aplica, sino que también en otras áreas, ¿verdad? Que en el ámbito social se establece. No sé quién tiene el micrófono abierto para que lo cierre, porque si no siento que como que no me escucho. Si cierren el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, entonces volviendo al tema, en este caso la violencia es uno de los fenómenos incluso sociales más, ¿verdad? Podemos decir absurdos o inaceptables. ¿Por qué? Porque se trata de un hecho inesperado e imprevisto en la dimensión de las relaciones humanas, incluso pues cuyas repercusiones, digamos, emocionales son en ocasiones irremediables, pues se da en el seno del hogar, ¿verdad? En donde las más afectadas generalmente son los niños, niñas, niños o adolescentes y en el caso pues la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquellos que son los más subordinados ante el hombre, ¿verdad? Quien digamos, en estadísticas realizadas resulta ser el principal agresor. El concepto propio de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Podemos incluso determinarlo tal cual lo establece el artículo 3 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y como se les dije, si ustedes le dan lectura a ese artículo 3, ahí menciona que constituye violencia intrafamiliar cualquier acción o omisión directa o indirecta que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte de las personas integrantes de la familia, ¿verdad? Entonces, ahí lo pueden ver ustedes.
Como les repito, en este mismo artículo hace mención las diferentes formas de violencia que tenemos. ¿Verdad? Menciona que es la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial, ¿verdad? Y la violencia, bueno, que se va estableciendo, ¿verdad? Porque solo este artículo, como les menciono, solo establece 4, la física, la sexual, la patrimonial, ¿verdad? Y la psicológica, ¿verdad? No obstante, como les había dicho, la ley lo amplía ese término de violencia, pero obviamente esto es para las mujeres, ¿verdad? En esa aplicación de esa ley. El vocablo violencia, incluso si bien implica el uso de la fuerza con otros, no siempre se considera contrario a la naturaleza o al derecho. Se considera de vital importancia establecerlo, ya que, digamos, de utilizarse en el desarrollo de una sociedad, ¿verdad? En hablar de violencia se hace referencia a todo comportamiento humano agresivo con capacidad de dañar o destruir, digamos, total o parcialmente, ya sea moral o física, a personas y bienes y valores que sean estos individualizados o colectivos, ¿sí? Por eso, la violencia física son incluso acciones o comportamientos u omisiones que amenazan o lesionan la integridad física de una persona, ¿verdad? Esto entendiendo, ¿verdad?, que la violencia física, como los pellizcones, los empujones, las bofetadas, los puntapiés, los apretones, el uso de objetos para golpear, atacar con armas de fuego, armas blancas, veneno incluso, producir quemaduras, maltratar hasta el grado de hospitalizar e inclusive matar, ¿verdad? Que en la práctica esto acontece en nuestra sociedad, ¿verdad? El ataque de violencia se origina y parte de quien lo comete, aunque en muchas ocasiones se entiende a culpar o responsabilizar a la víctima mediante argumentos parciales y perjuicios que funcionan como justificativos de acción criminales, por lo que dentro de la mitificación, ¿verdad?, que se han tenido en este fenómeno, se ha querido hacer creer que es un problema que atañe únicamente el seno familiar que lo padece. Y sin embargo, actualmente es considerado, ¿verdad?, un grave problema que concierne a toda la sociedad. Algunos de los factores, incluso motivadores del maltrato que han podido ser, son, por ejemplo, las razones económicas, la falta de un empleo estable, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia que tienen, digamos, o violencia de que fueron objeto en la infancia los agresores, y en muchos casos el desconocimiento de las instancias legales y la condición inferior de algunos miembros de la familia por la cultura patriarcal generalizada, digamos, o por la conciencia del género, porque hasta eso ha pasado, ¿verdad? Eso pues genera pues la violencia, ¿verdad? Ese maltrato que se ejerce, que generalmente, como les decía, lo determina incluso nuestra sociedad en la forma de establecerse, ¿verdad? Esa agresión, ¿verdad?, por parte del agresor. Debo de decir también en este caso, ¿verdad?, que hay características de maltrato físico. Cuando hablo características de maltrato físico, pueden haber, por ejemplo, que se desarrolla en el marco de la relación familiar con la finalidad de vulnerar el estatus de poder que existe entre la víctima y el agresor, ¿verdad? También podemos decir como una segunda, por regla general, ¿verdad?, el agresor y la víctima habitan en la misma casa, lo que se hace evidente la constante posibilidad de una agresión, ¿verdad? También una tercera, como consecuencia de ser el maltrato dentro del hogar, carece generalmente de testigos. ¿Por qué? Porque son como los delitos de alcoba, ¿verdad?, que se establece por parte del Código Penal, que solamente está entre el agresor y la víctima. Una cuarta, podemos decir, el agresor se aprovecha de su superioridad de fuerza física a someter a su víctima. Eso, digamos, como la característica del maltrato físico que podemos ver en este caso, ¿verdad?
Ahora bien, en el caso de la violencia, digamos, sexual, porque la que les he mencionado es la de la violencia física, en el caso de la violencia sexual, podemos, bueno, también la define la ley, pues que es la acción que obliga a una persona a mantener contactos sexuales, físicos, verbales, o participar en ellos mediante la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza u otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal, ¿verdad? Igualmente se considera violencia sexual el hecho de que la persona agresora obligue a su víctima a realizar actos con terceras personas o que se le ocasione maltrato durante el acto sexual, ¿verdad? Hoy incluso se acepta que no toda la violencia sexual implica un ataque físico. Ciertos incluso chistes, ¿verdad? Por decirlo así, de manera coloquial, y alusiones también que son formas de violencia sexual muy comunes, sobre todo en el acto del trabajo. Y estas prácticas no solo son prerrogativas de ciertas personas de sexo masculino, ¿verdad? Sino que incluso que refuerzan la jerarquía del género masculino sobre el femenino. Otro tipo de violencia sexual visual son los gestos obscenos o el exhibicionismo. Estas prácticas consideradas chistosas o patéticas son una forma de violencia con gran impacto en la vida de las víctimas, desde el trauma que puede generar una aparición sorpresiva hasta la incomodidad de tener que cambiar las rutinas de vida, ¿verdad? En el caso de la violencia psicológica, para definirlos, son aquellas acciones u omisiones directas o indirectas cuyo propósito es incluso controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, ¿va? Por medio de la intimidación, manipulación, amenazas directas o indirectas, ¿verdad? Humillación, aislamiento, cualquier otra conducta que produzca un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación, el desarrollo integral y las posibilidades personales de la víctima. Dentro del abuso, por decirlo así, psicológico, están incluso pues los considerados maltratos verbales, ¿verdad? O sea, ese maltrato con solo el hecho de alterar mi voz, ¿verdad? Que yo consigno esa superioridad, ¿verdad? Las burlas en público, en privado, los insultos, los gritos y amenazas de muerte, ¿verdad? De divorcio incluso, de tradición de quitarle a los hijos, porque eso hasta, esto de quitarle a los hijos, hasta la ley lo establece como un abuso de parte de la persona, ¿verdad? En el caso y lo engloba dentro del delito de expresiones de violencia. Y eso lo establece en el artículo 55, literal B, siempre de la ley, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, aquí hay que ver los parámetros sobre los cuales la violencia va ejercida, ¿verdad? Y que algunas pueden ya no en el carácter de prevención, sino que ya pasó a un carácter delictivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues las expresiones de violencia. ¿Por qué? Sobre todo por el ejercicio de la autoridad parental, ¿verdad? Porque hay que quitarle los hijos, ¿verdad? A las mujeres por parte del esposo o el padre de sus hijos, ¿verdad? También el aislamiento de la mujer de su familia y amigos, negándole al hombre, ¿verdad? Al contacto sexual con la mujer, ¿verdad? Negar recursos físicos o económicos, destrucción de sus objetos personales u otro de su aprecio incluso, ¿verdad? Que pueden establecer esos los abusos psicológicos que están considerados, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de la violencia emocional, bueno, en la violencia emocional es la hostilidad, la indiferencia y la incluso desvaloración de la mujer, de sus opiniones de su cuerpo o de las tareas que realiza a través de burlas, ironías e insultos. La hostilidad se da mediante reproches, ¿verdad? Acusaciones,
críticas constantes a lo que la mujer hace, ¿verdad? La indiferencia frente a incluso a sus estados de ánimo también es una forma de abuso emocional. La mujer se siente un tanto inferior, culpable, pierde la autoestima, se puede llegar a sentir incluso, perdón la expresión, pero se puede llegar a sentir en ese sentido estúpida, que puede llegar a agredir a sus hijos, compañeros de vida y hasta ella misma. ¿Por qué? Por esa violencia que ha sido en su contra, ¿verdad? Que ella puede estar en un estrés, ¿verdad? Por la violencia emocional que se le está haciendo, ¿verdad? Ahora bien, la violencia jurídica, al hablar de la violencia jurídica se hace referencia a la época, ¿verdad?, importante que se le ha dado a este tipo de casos, ¿verdad?, ya que algunos, incluso juzgados, tratan de hacer desistir a algunas víctimas de sus actitudes denunciativas en el sentido que se le presta poca atención a él o a la denunciante, ¿verdad? Cuando estos acuden a denunciar a sus víctimas y por tales motivos la persona que sufre los maltratos físicos, psicológicos, morales continúan siendo víctimas de violencia intrafamiliar al no recibir apoyo y seguridad eficaz. ¿Para qué? Para resolver las necesidades y problemas de los cuales son objetos de parte de un agresor. Es así incluso, pues, como se determina la existencia de violencia jurídica por parte del sistema judicial, ¿verdad? Esto para que incluso ustedes tomen en cuenta, ¿verdad?, el tipo de violencia que puede determinar y que puede establecerse, ¿verdad? En nuestro país, la situación histórica del fenómeno, ¿verdad?, que se ha dado, podemos decir que encontrar una referencia histórica incluso de lo que ha sido la violencia familiar, ¿verdad?, es imposible, ya que hasta la fecha incluso se han realizado pocos estudios sobre dicha temática y es incluso, ¿verdad?, hasta finales del siglo que ha tenido importancia hacer estudios sobre esto. ¿Por qué? Porque no la violencia, pues en este caso por el mismo patriarcado que se había establecido, ¿verdad?, se invisibilizaba. Por lo tanto, la delimitación será referente, pues incluso, ¿verdad?, por las leyes, reglamentos e instrumentos internacionales que están regulados en la problemática planteada y tomando como base incluso, ¿verdad?, rasgos característicos de la familia que se han producido y dado desde el comienzo de la sociedad, es decir, incluso costumbres propias de cada región de acuerdo a su cultura, que eso pasa, ¿verdad? Entre las, digamos, características sociales de la familia salvadoreña incluso se destacan los problemas y aspectos más relevantes de esa realidad nacional, ¿verdad?, social e incluso jurídica, que se llama familia. Por ellos, ¿verdad?, por ello se ha considerado los aspectos demográficos, económico, cultural y social en este grupo incluso básico de la sociedad, como es la familia, ¿verdad?, que hasta el mismo artículo 32 de la Constitución toma como la base fundamental de nuestra sociedad. Y en ese orden se ha destacado incluso problemas demográficos que consisten en la reproducción o crecimiento no adecuado de la población, los problemas migratorios y la desintegración familiar, ¿verdad? En las características económicas se dan los problemas de consumo y satisfacción de necesidades que atormentan a los miembros de la familia. En las características culturales se enfatiza en la crisis de valores que afronta la familia en su papel de orientación o integración social que procura a sus miembros y finalmente se aborda los problemas esenciales de la familia en su propia integración. Así también el contenido de lo que actualmente constituye sus funciones básicas que requieren, ¿verdad?, de un sistema, digamos, normativo jurídico de tipo esencial en la cual establece de manera precisa, ¿va?, los patrones de comportamiento que permiten la supervivencia de la familia como un grupo fundamental para el desarrollo del individuo, la sociedad y el Estado, ¿verdad? En ese sentido podemos decir, ¿verdad?, que la nueva normativa debe buscar incluso, ¿verdad?, superar las condiciones actuales o las condiciones que se dieron, por ejemplo, cuando entró en el contexto la ley contra la violencia intrafamiliar en el año de 1996, ¿verdad?, porque desde ese año es esa ley, ¿verdad?, que se da en la familia, en la sociedad y en el Estado, diciendo por esto, ¿verdad?, que se debe de buscar la consolidación de la unidad familiar
a través del desarrollo de las normas que vengan a cimentar su armonía sobre una base de igualdad de derechos personales y patrimoniales de sus miembros, y en especial de fomentar la solidaridad hacia los miembros más desvalidos. Por ello, es necesario adecuar los derechos de los miembros de la familia a la realidad existente, y lo cual lleva a los legisladores a crear normas jurídicas más efectivas que ayuden de alguna manera a erradicar el fenómeno de la violencia. Y como les dije, en el año 1996 se creó la Ley contra la Violencia Intrafamiliar con el fin de solucionar y combatir ese fenómeno. Y esa normativa regulaba y desarrollaba un procedimiento adecuado que conlleve a la realización del objetivo de su creación, proporcionándole incluso la dirección del funcionamiento. Los tribunales de familia y de paz fueron creados con el objeto de mantener el equilibrio de la sociedad a través de la solución de problemas de carácter familiar, y dado que la violencia ha sido un fenómeno social complejo, ¿verdad? Porque hay que decirlo así, que ha permanecido oculto en la sociedad salvadoreña y que lo ha posibilitado, ¿verdad?, la impunidad del infractor y la desprotección de la víctima, ¿verdad? Por esa razón, a esos juzgados, o sea, los de familia y los de paz, correspondía la competencia de conocer casos de violencia intrafamiliar, porque esa era la competencia que le daba esa ley. Luego, con la aplicación de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, la cual entró, como les dije, en vigencia a partir del 28 de diciembre de 1996, se ha intentado solucionar jurídicamente el problema de la violencia en el interior de la familia, que aún permanece un tanto oculta en nuestra sociedad, y la cual con esta ley se trata de prevenir, ¿verdad?, erradicar y sancionar esa violencia. Recordemos que esta ley fue con carácter preventivo, no con carácter ya delictivo, como lo establece la ley, ¿verdad?, que ya va imponiendo pues delitos para algunas acciones por parte del agresor, ¿verdad? Ahora bien, la ley contra la violencia intrafamiliar contiene puntos muy importantes, de los cuales se encuentra, ¿verdad?, que hace visible la violencia dentro del hogar, ¿verdad?, garantiza la aplicación de las medidas preventivas, cautelares y da protección necesaria para garantizar la vida, ¿verdad?, y la integridad y la dignidad de las personas, de las víctimas de violencia intrafamiliar. Reconoce incluso que dentro de una familia no existe la misma relación de poder entre todos sus miembros, y toma en cuenta esa situación a la hora de citar la ley, ¿verdad?, en el artículo 1, inciso 1, letra D, ¿verdad?, que brinda la definición de violencia intrafamiliar y la forma, ¿verdad?, que hemos hablado, que son la psicológica, la física, la sexual, ¿verdad?, y la patrimonial, ¿verdad?, y establece y regula incluso medidas de rehabilitación para personas ofensoras, ¿verdad?, que eso lo menciona el artículo 8, inciso 3 de dicha ley, ¿verdad?, que eminentemente es preventiva, como les dije, y no únicamente sancionatoria, aunque no excluye la posibilidad de aplicar la ley penal si el caso se adecua a la misma. Eso lo establece el artículo 4, ¿verdad? Asimismo, debo de mencionar que involucra en su aplicación al Ministerio Público. ¿Cuál Ministerio Público? A la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República. Eso lo establece el artículo 5 de esa misma ley. No exige procuración obligatoria, sino voluntaria, ¿verdad? Eso lo establece el artículo 3 y 38, siempre la ley contra la violencia intrafamiliar, y facilita mecanismos de denuncias cuando la víctima, ¿verdad?, no ha alcanzado la mayoría de edad, es incapaz o con discapacidad. Eso lo dice el 15. Ahora bien, vuelvo y repito, esta ley contra la violencia intrafamiliar fue diseñada para la aplicación de la familia. En aquel entonces no había leyes especiales que daban protección a grupos vulnerables, como son niñas, niños o adolescentes, mujeres incluso, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes ven de ese desarrollo así en el artículo, ¿verdad? Los artículos que les he mencionado, que da la posibilidad en ese sentido, pues para tramitarse el proceso de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Cuando hablo de que la procuración obligatoria, no es la procuración obligatoria, es que estoy hablando que no era necesario de nombrarse un abogado para darle el trámite, ¿verdad? Ahora bien,
en el desarrollo de la mujer debe descansar sobre un marco incluso institucional conformado por instituciones legalmente, digamos, existentes y actuales, que incluye incluso distintas entidades del sector estatal, así como organizaciones por la sociedad civil salvadoreña, ¿verdad? En el campo estatal, ¿verdad? Es al órgano ejecutivo a quien le corresponde ejecutar políticas públicas, incluso, que ha creado incluso Política Nacional de la Mujer, la búsqueda en otros órganos estatales para que haya participado voluntariamente en la elaboración de dichas políticas, que se comprometan a hacer prevalecer los derechos humanos de la mujer, el reconocimiento que existe un obstáculo para que la mujer alcance su pleno desarrollo, a iniciativa incluso del órgano ejecutivo, ¿verdad? Ahora bien, la Asamblea Legislativa creó el ISDEMU como un plan social de gobierno para desarrollar incluso políticas públicas que mejoren las condiciones de la mujer y establezcan la equidad de género en el país, ¿verdad? En la ejecución de las políticas nacionales de la mujer están involucrados un total incluso de instituciones estatales que incluyen ministerios, instituciones adscritas, entidades autónomas, además de instituciones del Ministerio Público y del órgano judicial, ¿verdad? En años anteriores, incluso hasta Ciudad Mujer se fue creada con este fin, ¿verdad? De gobierno, ¿verdad? Y incluso en el sector propiamente gubernamental destaca la responsabilidad de la ley que otorga al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, o la ley de creación del ISDEMU, ya que incluso es importante destacar que la labor de coordinación que es facilitada por la misma composición de la Junta Directiva del ISDEMU, donde incluso se reúne el Ministerio Público integrado incluso por la Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esto por medio de sus titulares, ¿verdad? Y los titulares del Ministerio de Justicia, Educación, Salud Pública y Asistencia Social, incluso otros ministerios como el de Seguridad Pública, Trabajo y Prevención Social, ¿verdad? Así como incluso Agricultura, Ganadería, donde el titular de la Secretaría Nacional de la Familia e incluso representantes de organismos no gubernamentales nacionales, obviamente, dedicados a la promoción de la mujer, ¿verdad? En cuanto a la labor del Ministerio Público, cabe mencionar que este juramentó, ¿verdad?, con las municipalidades, ONG y otras instancias competentes que están visualizadas en la Política Nacional de la Mujer como objetivo estratégico para viabilizar el acceso de las mujeres a la administración de justicia, por lo que debe de concertar la ampliación de los servicios de asistencia judicial para las mujeres y modificar el sistema de recepción, trato y horario de atención, así como el mismo debe implementar los mecanismos y sistemas de información que permitan a las mujeres obtener un conocimiento efectivo de las distintas etapas de la diversidad de procedimientos judiciales y administrativos, así como incluso pues la orientación a las instancias correspondientes a las que pueden acudir. El Ministerio de Justicia tiene incluso pues una labor muy importante para la política nacional, ¿verdad? Bueno, Ministerio de Seguridad y Justicia, que se llama ahora, para la política nacional de la mujer, lo cual es revisar la legislación nacional con el propósito de incorporar el espíritu de las convenciones internacionales y detectar vacíos, incongruencias o en todo caso, podemos decir disposiciones discriminatorias hacia la mujer, y como acción primordial revisar y proponer reformas del Código de Trabajo, por ejemplo, la ley del servicio civil para incluir protección especial a la mujer durante el embarazo, periodos de lactancia materna y a las mujeres discapacitadas, y también para implementar y fomentar los servicios sociales de apoyo necesario entre las instalaciones de las instituciones que permitan que los padres combinen, ¿verdad?, las obligaciones laborales con las responsabilidades familiares. En cuanto al Ministerio de Educación, la Política Nacional de la Mujer debe complementarse en la reforma educativa, ¿verdad?, e incidir en su implementación a efecto de equilibrar, ¿verdad?, y democratizar la educación en El Salvador, facilitando así el acceso de las niñas y mujeres al sistema educativo. ¿Para qué?
para poder convertirlas en agentes de cambio y de esa manera, ¿verdad?, poder lograr desde la escuela la igualdad social, eliminando incluso los estereotipos masculinos y femeninos sexistas que incluso dificultan la participación efectiva de la mujer, ¿verdad?, dentro del contexto socioeconómico del país. También debo decir que es imprescindible para la política nacional de las mujeres construir y fortalecer programas en buscar e incluso implementar estrategias que resulten en la necesidad específica de salud de las mujeres, combinando el acceso a los servicios, ¿verdad?, evaluaciones periódicas de casos de atención, la información de educación en nutrición y salud. Asimismo, incluso es fundamental desarrollar y fortalecer acciones encaminadas a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, como puede ser el VIH-Sida, acompañadas de incluso campañas de educación y planificación de familiar con un enfoque que permita construir la responsabilidad entre hombres y mujeres, para la cual se necesita la coordinación del Ministerio de Salud Pública y la asistencia social. Recuérdense que esto de aspectos de reproducción siempre se le ha dado la carga a la mujer, que toda la mujer tiene que ser, que la que se tiene que esterilizar, que tiene que seguir con ese cuidado y no así el hombre, ¿verdad? Que siempre se ha dado. La política nacional de la mujer incluso pues nace y se basa en la ley de creación, ¿verdad?, del marco del ISDEMO y del gobierno, ¿verdad? Por tanto, también debe de formar parte de ese marco institucional al Ministerio de Trabajo, ya que incluso es vital la importancia de las trabajadoras conozcan y puedan ejercer sus derechos laborales y construir condiciones de recreación y descanso a fin que alcancen una mejor calidad de vida. Se puede mencionar en este aspecto que la Política Nacional de la Mujer plasma como objetivo específico proponer ante el órgano legislativo los convenios de la OIT, pendiente incluso, pues, bueno, que en aquel entonces estuvieron pendientes de ratificar, a efecto que se incluso, pues, que sean estudiados, ¿verdad?, con mayor prontitud en beneficio de la mujer trabajadora, incluso siendo incluso los de la igualdad de remuneración, como es el convenio 100 y el convenio 156 sobre las trabajadoras con responsabilidades familiares, ¿verdad? La reunión incluso en conjunto de instituciones gubernamentales y estatales de junta directiva en el ISDEMO, aunque no vota el cuadro de instituciones públicas, por decirlo así, que están implicadas en la política nacional de las mujeres y constituyen, ¿verdad?, un núcleo fundamental en coordinación permanente del desarrollo de la mencionada política, y que también por el hecho de que los ministerios que participan en la Junta son los que constituyen la base del gabinete social del gobierno. Ahora bien, la legislación nacional e internacional, incluso pues nosotros tenemos entre la legislación nacional el referente al tema de protección de la familia. Por eso podemos mencionar, por ejemplo, la Constitución, el Código de Familia, la Ley Procesal de Familia, la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y ahora la Ley, ¿verdad? En legislaciones internacionales podemos ir incluso mencionando los tratados internacionales que han sido ratificados por el país y que pasan a ser leyes secundarias de la República, los cuales pueden ser de carácter bilateral y multilaterales, ¿verdad?, según el mandato en el artículo 144 de la Constitución, ¿verdad?, lo determinan. Y siguiente, ¿verdad?, hablar sobre la legislación que refiere al tema de familia, ¿verdad? Es importante mencionar que incluso pues también en nuestras constituciones, ¿verdad?, o como la máxima de la ley que está por encima de las leyes secundarias y especiales, incluso prevalece sobre tratados internacionales, ¿verdad?, ratificados por nuestro país, y aquí también hace referencia al tema que nos ocupa, ¿verdad? ¿Para qué? Para la violencia intrafamiliar, para determinarla. Ahora bien, la Constitución de la República en nuestro país, la regulación jurídica de la familia parte de nuestra Constitución, en donde tomando en consideración incluso la importancia social y jurídica de la familia, que establece que es la base fundamental de la sociedad y que tendrá la protección
del Estado para lograr su integridad, así como su bienestar y desarrollo cultural, social y económico. Eso lo establece el artículo 32 de la Constitución. Debo declarar que sobre la importancia de la familia, ¿verdad? Que se encuentra encabezando, ¿verdad?, en la Constitución la normativa social específica en el capítulo incluso de derechos sociales, ¿verdad? Y además que deben de ser protegidos por el Estado según lo ordena la Constitución. Entonces, que el hecho de el encabezar la normativa social es pues la destinataria de las demás normas protectoras como son el orden social, cultural, laboral y económica. La protección de la Constitución de la familia contempla el capítulo 2, sección primera, en la región de los derechos sociales de la Constitución de 1983. Y eso lo podemos ver de los artículos 32 al 35, siempre de la Constitución, que es donde se plasman importantes innovaciones en materia de familiar, ¿verdad?, en relación a las constituciones anteriores a la de 1983, que son innovaciones trascendentales, pues consagran a favor de la familia la igualdad y considerando uno de los principios más importantes del derecho de familia. En el artículo 33, siempre de la Constitución, se introduce la obligación de regular a través de ley secundaria las relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges y entre ellos, ¿verdad?, y su familia, estableciendo derechos y deberes, ¿verdad?, recíprocas sobre la base equitativa. Es decir, tratando de que tales relaciones sean un plano de igualdad, de coordinación y de subordinación, ¿verdad? Por eso debemos de decir que se considera la familia como un factor, digamos, primordial de la vida social que merece la protección especial del Estado, pero tal protección no es simple protección jurídica. Así lo expresan la exposición de motivos de la Constitución de 1983, ¿verdad? La protección del Estado hacia la familia no es una simple protección jurídica. Se crea un mandato constitucional de integrar los organismos, los servicios y fórmulas de legislar, ¿verdad?, y que son necesarios para la integración, ¿verdad?, el bienestar, el desarrollo social, cultural, económico, y eso es que se hay un énfasis mayor en el concepto sociológico de la familia que trasciende la esfera de lo jurídico, ¿verdad? Nacen incluso pues para las leyes secundarias como producto de un mandato constitucional y creándose en formas del Código de Familia, la Ley Procesal de Familia y leyes especiales, ¿verdad?, como es la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que posteriormente han sido creadas como la Ley Especial para adultas mayores, ¿verdad?, que fue en el 2002 y que posteriormente fue reformada últimamente en el 2021 por la Asamblea Legislativa. También con el caso de los niños y adolescentes, que antes fue creada hace más de 10 años con la LEPINA, hoy Ley Crecer Juntos, que ha sido reformada. En el caso de las mujeres con la Ley LEIV, ¿verdad?, que ha sido determinada como para grupos vulnerables, en ese caso para personas de sexo femenino, ¿verdad? El Código de Familia y la Ley Procesal de Familia debemos de tener en cuenta que es de aclarar incluso, ¿verdad?, que algunas leyes secundarias puede contrariar, ¿verdad?, conceptos constitucionales, y por esa razón, ¿verdad?, que el Código de Familia y la Ley Procesal de Familia constituyen el desarrollo, digamos, normativo en lo referente a la familia y que según lo ordena la Constitución, ¿verdad?, como ley suprema, ¿verdad? El Código de Familia, debo de decir que es la ley en la que principalmente encontramos el régimen jurídico de la familia y que regula las relaciones entre miembros y ¿verdad?, estos miembros con la sociedad y con el Estado. En el caso de los principios que rigen a dicho código, por decirlo así, son la unidad de la familia, la igualdad de derechos del hombre y la mujer, la igualdad de derechos de los hijos e hijas, la protección integral de las niñas, niños o adolescentes y demás incapaces, de las personas adultas mayores y de la madre cuando fuera la única en el hogar. El caso del origen legal, ¿verdad?, de la familia incluso es el matrimonio,
pero las familias constituidas por personas que se acompañan, es decir, que constituyen una unión no matrimonial, que también gozan de los derechos y protecciones, ¿verdad?, que la ley le otorga a la familia. En ese sentido, podemos decir que el Código de Familia crea un sistema nacional de protección de la familia, de personas adultas mayores, integrándola como un conjunto de instituciones del gobierno y privadas coordinadas por la Sociedad Nacional de la Familia, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de la leyes secundarias entran incluso, pues, del Código de Familia, leyes de familia, ¿verdad? Entraron Ley Procesal de Familia, Código de Familia, que entraron el 1 de octubre de 1998 a su aplicación, que fueron 2 años antes de la entrada en vigencia de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, desarrollándose incluso, pues, en el contenido como antes se mencionó los principios constitucionales que protegen la familia, y esas fechas no existía una ley de carácter incluso especial, ¿verdad?, para el combate de la violencia intrafamiliar, y no obstante el Código de Familia tiene como principios rectores la igualdad, ¿verdad?, de derechos en su artículo 4, el cual es reconocido en las disposiciones incluso que se refieren al matrimonio, así como el 36 de la ley, que podemos decirlo, en la ley, en la misma ley, ¿verdad?, que tipifica en el Código de Familia, pues, que tipifica el respeto entre las parejas, y en el caso de incumplimiento de los artículos igual 129 y 130 de la Ley Procesal de Familia, en donde se facultan los miembros a los jueces de familia para ordenar las medidas de protección para la familia afectada. Ahora bien, en vista del aumento de violencia intrafamiliar en la sociedad, se hace necesaria la creación de una ley de carácter especial, y es así como en el año 1996 se aprueba la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, ¿verdad?, como ley que venía a, digamos, a reforzar, ¿verdad?, la protección de este grupo vulnerable. La Ley contra la Violencia Intrafamiliar, ¿verdad?, creada en 1996, como le mencionaba, cuya finalidad principal radica en la prevención, ¿verdad?, sanción y erradicación de violencia que se da al interior de la familia salvadoreña. Uno de los principios incluso novedosos que pueden establecerse y se desarrolla dicha ley es el principio de igualdad de derechos entre los integrantes de la familia, y que aclara además en su artículo 3 lo que se entenderá por violencia intrafamiliar, estableciendo que toda acción u omisión directa o indirecta que cause daño, sufrimiento incluso físico, sexual, psicológico o muerte de las personas integrantes de la familia. Ahora bien, en el caso de los tratados internacionales, nuestra Constitución de 1983, en su artículo 144 y siguientes, se refieren sobre los tratados internacionales celebrados en el país, ¿verdad?, sean estos de carácter bilateral o multilateral, pero que formarán parte de leyes salvadoreñas, y cuando han sido ratificadas en el país estarán sobre las leyes secundarias. Y así podemos incluso mencionar, ¿verdad?, otras establecidas en El Salvador con materia de protección de la familia, que han sido ratificadas, por ejemplo, en el caso de la Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar violencia intrafamiliar, ¿verdad?, o Belén do Pará, que se llama por la OEA, Organización de Estados Americanos, en 1994, que fue ratificada por El Salvador el 25 de agosto de 1995, o sea, unos meses antes, bueno, prácticamente un año antes de la entrada en vigencia de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, y posterior a la entrada en vigencia de la Ley de Familia, ¿verdad? Entonces, sobre eso puedo decir, ¿verdad?, la Convención sobre los Derechos del Niño, que dan parámetros para poder ir por parte de las personas que quieren, pues, erradicar ese fenómeno, y que obviamente el Estado, pues, tiene herramientas, no solamente leyes secundarias, sino que leyes internacionales que refuerzan la teoría de que deben de erradicarse la violencia, ¿verdad?, sobre todo en el seno materno. Hace algunos años el fenómeno de la violencia intrafamiliar, ¿verdad?,
no representaba una novedad en la sociedad salvadoreña, pese a la existencia de leyes que de alguna manera regulaban la convivencia, ¿verdad?, familiar y social, y aunque no existen argumentos jurídicos especiales que regulaban y establecían sanciones a la violencia practicada en el seno de la familia, ¿verdad? Y en virtud de ello, pues se optó pues, por la creación de una ley especial que regulara directamente, ¿verdad?, los abusos de violencia intrafamiliar, y lo cual vino a construir una sociedad en el ordenamiento jurídico salvadoreño. Ahora bien, haremos incluso pues motivos que provocan, ¿verdad?, la creación de la ley, ¿verdad?, de la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, como por ejemplo motivos políticos que se establecieron que esta fue una propiedad por diversos eventos y trabajos realizados tanto a nivel nacional como internacional en cuanto al crecimiento de violencia dentro de la familia, mediante la cual surge incluso pues necesidades, ¿verdad?, de buscar los mecanismos necesarios que correspondan a dar soluciones de los conflictos internos de la familia, y que estos no sean tratados como problemas privados o domésticos, sino de orden público, ¿verdad? También podemos decir sobre motivos sociales. Estos inciden en el sentido que al surgir la descomposición de la familia por los problemas sociales, se estableció que existe una razón suficiente para buscar mecanismos pertinentes, ¿verdad?, encausados a contrarrestar el fenómeno tan grave de la violencia intrafamiliar que se estaba suscitando en la familia salvadoreña desde años anteriores, ¿verdad? Lo que se ha visto incluso pues acaudalada en las últimas décadas por el motivo de realizar esfuerzos por la creación de una legislación que se encamina a regular ese problema, ¿verdad? En ese sentido, podemos decir que los diferentes sectores de la sociedad civil se han mencionado, ¿verdad?, a favor de erradicar la violencia en la familia como un interactivo ético, social y político del Estado, ¿verdad? Ahora bien, el motivo jurídico, podemos decir que se establece para regular las relaciones familiares que se debe realizar a través de un marco jurídico mediante la cual corresponde al Estado adecuar la legislación interna a los tratados y convenciones internacionales referidos a la familia de la mujer y el niño, y a fin de dar el cumplimiento del artículo 144, ¿verdad?, siempre de la Constitución de la República. La Constitución incluso regula en el artículo 32 el reconocimiento de la familia como la base fundamental de la sociedad, y por lo tanto el Estado está en la obligación de dictar incluso la legislación necesaria para la protección y crear organismos y servicios adecuados para su integración, desarrollo social, cultural y económico. Y en tal sentido, todo instrumento jurídico responde a la necesidad de regular relaciones intersubjetivas para su convivencia y seguridad, y en ese marco pues, de idea surge la creación y puesta en vigencia de la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Por ser un problema complejo social y por tanto que llevaba pues consecuencias jurídicas, ¿sí? Para la próxima clase vamos a hablar sobre las garantías constitucionales que se da a partir de esta ley de la República, que pues obviamente está como un aspecto necesario en su creación y por qué razón es que se establecía, ¿verdad?, para el caso de la protección de este grupo vulnerable. No sé si hay preguntas hasta este momento con lo que hemos hecho, con lo que he mencionado. Está claro. ¿Perdón? Está claro, le digo. Ok, recuerden que todo esto vamos a ir viéndolo y esta es la última unidad, ¿verdad? Por favor, tomen en cuenta todo esto que no es, yo sé que es tedioso porque vamos bien rápido, pero ya entra esta última unidad y es necesario verla, o sea, para ver en qué sentido nosotros pues aplicamos la ley contra la violencia intrafamiliar, incluso con la ley, ¿verdad? Bueno. En ese sentido, pues estoy, no sé, me mencionan, ¿verdad? Si
Si hay preguntas hasta este momento, ¿verdad? Si no, pues culmino aquí la clase para el próximo miércoles. Reiterarle a las personas que van a hacer el examen diferido, que será próximo miércoles, ¿verdad? Su elaboración. Espero que la que le pedí el examen, ¿cómo que se llama? El correo electrónico, me lo haga llegar, por favor, para verificar si en verdad su correo electrónico es tal cual aparece, ¿verdad? Porque si es que no lo he hecho bien o correcto, pues, ¿verdad? Bueno, si es hasta aquí, pues que me quedo hasta este momento de lo de la clase. Nos vemos la próxima clase, que sería el siguiente miércoles, si no hay pregunta. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, descanse. Ok, buenas noches y descansen todos. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches.